Miles de padres están cometiendo el mismo error al sacar el pasaporte de sus hijos, y lo descubren cuando ya están frente a la ventanilla. Pero no te preocupes, hoy te explicaré cuáles son los requisitos actualizados para menores de edad y qué hacer para que no te rechacen el trámite. ¿Cómo sacar la cita para el pasaporte de tu hijo paso a paso? Y aquí hay una buena noticia. El proceso para sacar el pasaporte de un menor es prácticamente el mismo que para un adulto. La única diferencia es que, al momento de iniciar el trámite, deberás ingresar la CURP de la niña, niño o adolescente. Actualmente existen 3 formas para agendar una cita: con llave MX, con una cuenta de correo electrónico, a través de WhatsApp. La primera opción, y probablemente la más sencilla, es utilizar llave MX. Primero, ingresa al portal de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores e inicia sesión con tu cuenta. El sistema te pedirá autorización para compartir tus datos personales y así llenar automáticamente gran parte del formulario. Una vez dentro, deberás dar clic en Continuar, seleccionar Iniciar trámite, elegir el país, estado y oficina donde realizarás el trámite, capturar la CURP de tu hija o hijo, verificar que toda la información sea correcta, indicar si es un pasaporte por primera vez o una renovación, elegir la vigencia del documento, señalar si cuentas con algún descuento aplicable, completar datos como domicilio, estado civil y contacto de emergencia, seleccionar la fecha y el horario disponibles, confirmar toda la información. Al finalizar, el sistema generará una línea de captura para realizar el pago. Recuerda que no puedes pagar el trámite directamente en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni en tiendas de conveniencia. El pago únicamente puede realizarse mediante banca en línea o en alguna de las instituciones bancarias autorizadas. Después, recibirás un correo electrónico con la confirmación de tu cita y además 3 documentos adjuntos que deberás revisar cuidadosamente antes de acudir. Ahora bien, ¿qué pasa si no tienes CURP o prefieres no utilizar llave MX? También puedes hacer exactamente el mismo procedimiento utilizando una cuenta de correo electrónico. Y si quieres hacerlo todavía más rápido, existe una tercera opción. Solo debes ingresar al servicio oficial de WhatsApp, escribir la palabra Hola y seguir las instrucciones. El sistema te solicitará la CURP certificada del menor, el tipo de trámite y, si se trata de una renovación, algunos datos adicionales del pasaporte actual. Después, podrás elegir la fecha y la hora disponibles y toda la información llegará directamente a tu correo electrónico. Así de sencillo. Pero conseguir la cita es apenas el primer paso, porque ahora viene la pregunta que más preocupa a madres y padres. ¿Qué documentos necesitas llevar para que no rechacen el trámite? Ahora, ¿qué identificación sí es aceptada para los menores de edad? Esta es probablemente la pregunta más importante de todo el video. Si lees los comentarios, encontrarás historias de padres que llegaron con una credencial escolar digital y les dijeron que no era válida porque no tenía sello o firma. De acuerdo con la información oficial, para menores de 10 años puede presentarse una constancia o carta expedida por la escuela, pública o privada, con fotografía, sello institucional o firma de un funcionario escolar. Y si el menor tiene menos de 7 años, existe otra alternativa: una carta del pediatra. Pero ojo, no puede ser cualquier carta. Debe incluir el nombre completo tal como aparece en el acta de nacimiento, la edad, una fotografía tipo pasaporte, la firma del médico, datos de contacto y señalar desde cuándo el menor es paciente de ese consultorio o institución médica. Por eso, si tu hijo tiene una credencial digital, mi recomendación es que antes de acudir a la cita, llames a la oficina donde realizarás el trámite y preguntes específicamente si la aceptan, porque perder una cita por un documento puede significar esperar varias semanas para conseguir otra. Y recuerda,
la Secretaría de Relaciones Exteriores señala que no es necesario presentar fotografías impresas para el pasaporte. La captura de la imagen se realiza durante el trámite. Muy bien, ahora revisemos la lista completa de requisitos. Llegamos a una de las partes más importantes de este trámite, porque aquí es donde muchas familias descubren que les falta un documento cuando ya están frente a la ventanilla. Empecemos con el menor. Será necesario acreditar la nacionalidad mexicana. En la mayoría de los casos, la Secretaría de Relaciones Exteriores puede verificar esta información en sus sistemas, pero si no es posible, tendrás que presentar documentos como la acta de nacimiento, un certificado o declaratoria de nacionalidad, una carta de naturalización, una cédula de identidad o una matrícula consular. También necesitarás una identificación vigente. Si el menor tiene menos de 10 años, puede presentar una constancia o carta expedida por su escuela, pública o privada, que incluya fotografía y tenga sello institucional o la firma de un funcionario escolar. Y si tiene menos de 7 años, existe otra alternativa, una carta del pediatra que incluya el nombre completo del menor, edad, fotografía tipo pasaporte, firma del médico, datos de contacto y desde cuándo es paciente. Además, recuerda que el menor debe presentarse personalmente el día de la cita. Ahora hablemos de la madre, padre o tutor. Quienes ejerzan la patriata potestad o tutela deberán presentar una identificación oficial vigente y autorizar la expedición del pasaporte. Para ello se utiliza el formato OP7, un documento indispensable que acredita el consentimiento para emitir el pasaporte y que tiene una vigencia de 90 días. Finalmente, existen algunos casos especiales que requieren documentos adicionales. Por ejemplo, si se trata de una renovación, deberás presentar el pasaporte anterior. Si el documento fue robado o extraviado, será necesario llevar el acta correspondiente. Y en situaciones como tutela, patriata potestad exclusiva o fallecimiento de alguno de los padres, tendrás que presentar las resoluciones judiciales o actas que acrediten esa situación. Pero, ¿qué es el formato OP7? ¿Y qué pasa si uno de los padres no puede asistir? Este formato sirve para acreditar el consentimiento de la madre, padre o tutor para la expedición del pasaporte. Tiene una vigencia de 90 días y únicamente puede utilizarse para un pasaporte. El enlace para descargar este formato lo encuentras en la descripción del video. Ahora bien, ¿qué pasa si uno de los padres vive en otra ciudad o incluso en otro país? La buena noticia es que puede otorgar su consentimiento desde otra oficina de pasaportes en México o desde una embajada o consulado mexicano en el extranjero. También existen casos especiales: pérdida de la patria potestad, tutela, fallecimiento de uno de los padres o autorizaciones judiciales. En esas situaciones, será necesario presentar las resoluciones o documentos correspondientes. Así que si tu situación familiar es distinta, vale la pena verificar con anticipación qué documentos adicionales podrías necesitar. Y finalmente, ¿cuánto cuesta el pasaporte para menores en 2026? Los costos actualizados para este año son los siguientes. 1 año, 920 pesos. 3 años, 1,795 pesos. 6 años, 2,440 pesos. 10 años, 4,280 pesos. Pero hay una aclaración importante. El pasaporte de 1 año únicamente se expide a menores de 3 años de edad. Y aunque existe un descuento del 50% para algunos grupos, este beneficio está dirigido a adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas con destino a Canadá. Pero espera, entonces, ¿cuáles son los errores que más debes evitar? La recomendación más importante es que no des por hecho que cualquier identificación será aceptada.
Verifica que los nombres coincidan, confirma si la oficina acepta documentos digitales y revisa con tiempo si necesitas el formato OP7 o algún documento adicional. Y con esto hemos llegado al final del video. Si esta información te sirvió, compártelo con alguien que haya tenido el mismo problema. Si tienes una duda específica sobre tu caso, déjala en los comentarios. Podemos responder las preguntas más frecuentes en próximos videos sobre trámites y documentos. Además, si te gustó el video, considera suscribirte al canal. Y si llegaste hasta el final, deja un emoji de avión en los comentarios para saber que viste el video completo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto para decirte cómo hacer otro proceso paso a paso.